Para hablar del Cordobazo, ¿sí? Estamos comunicados con Mónica Gordillo. El Cordobazo fue el 29 de mayo de 1969. Mónica es doctora en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, profesora titular de Historia Argentina 2. Su área de investigación es la historia social del pasado reciente y se especializa en el análisis e investigación sobre el Cordobazo. Se destacan entre sus libros Córdoba en los 60, la experiencia del sindicalismo combativo, Piquetes y cacerolas, el argentinazo en el 2001. La verdad que escribió un montón de libros, dirige equipos de investigación y becarios de distintos organismos científicos. Un placer estar comunicados con Mónica Gordillo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, un gusto estar con ustedes. Bueno, gracias. Estamos acá con la profe Carla. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola Carla, ¿qué Un tal? placer escucharte porque te leí en la facultad. Mirá, Bueno, qué muy bien. impactante Es cuando uno impactante. lee, ¿no? A vos que estudiaste historia. Para mí es un honor estar hablando con ella, me encanta su obra. Maravilloso. Te quiero preguntar Bueno, muchas para iniciar, recién decía que el 29 de mayo de 1969 fue el Cordobazo y viste que siempre se suele asociar la gesta del Cordobazo con el Mayo francés, digamos, que ocurrió sí. un año después y en el mes de mayo, increíblemente. Digo, ¿son acontecimientos homologables o el Cordobazo tiene más una impronta claramente obrera mientras el Mayo francés fue una cosa más estudiantil? Sí, son en cierta forma homologables en cuanto a su sentido disruptivo, en cuanto a su sentido, digamos, de forma de acción directa no prevista, no esperada, pero efectivamente, digamos, no esperada por quienes eran las autoridades. Sin embargo, esto respondía a procesos previos, obviamente, que se venían gestando desde más abajo. Pero no son homologables desde el punto de vista de, sí, vos lo dijiste bien, de los actores principales que participaron. El Cordobazo tuvo un contenido mucho más fundamentalmente obrero, aunque sin embargo también, bueno, como podemos seguir conversando, una cosa fue lo que inicialmente estaba previsto, que estuvo previsto como una protesta obrero-estudiantil, digamos, Claro. prevista y que respondía incluso a no una decisión solo de la Regional Córdoba, sino estaba previsto en el marco de un paro general nacional para el día 30 de mayo. Y lo que Córdoba hizo fue adelantarla al día 29, o sea, hacerlo un paro más largo que el de 24 horas previsto a nivel nacional y convertirlo en un paro de 38 horas, paro activo, como se lo denominó, con asistencia a los lugares de trabajo y desde allí marchar hacia el centro para un gran acto frente al local de la CGT Córdoba. ¿Por qué tuvo tanto impacto? ¿Por qué es tan así emblemático el Cordobazo? Bueno, es emblemático porque logró articular una serie de malestares, digamos, que estaban y de derechos que se habían venido cercenando de distintos sectores sociales y logró, digamos, ya desde el año anterior venían dándose una serie de protestas. Sobre todo fue muy importante el papel que tuvo una división de la CGT nacional que se conoció como CGT de los argentinos, que directamente tuvo una decisión de confrontar a la dictadura, porque no olvidemos que estaba el gobierno de Onganía, de la Revolución Argentina, como se lo denominó, que era un gobierno militar. Y la CGT de los argentinos decidió, digamos, convertirse en un espacio de articulación de distintos sectores sociales, no solamente, si bien era una central obrera, buscó deliberadamente el contacto con estudiantes, con sacerdotes de la teología de la liberación. Claro. Entonces se fue convirtiendo en un lugar de articulación. Pero digamos, tuvo el impacto tan importante que tuvo porque, si bien, como te decía antes, fue planteado como una protesta obrero-estudiantil anticipada en Córdoba un día,
por problemas que tenían que ver con reivindicaciones corporativas, es decir, con reivindicaciones de los gremios que pedían actualizaciones salariales porque los convenios colectivos habían sido suspendidos desde hacía 2 años. Pero también se planeó como una protesta también con participación estudiantil Claro. por la represión que venían sufriendo los estudiantes en había habido un muerto en Corrientes en el mes de marzo y también 2 muertos más en Rosario en la marcha de silencio que se había hecho para repudiar la represión de Corrientes. Pero entonces lo importante es porque nosotros siempre decimos, caracterizamos al Cordobazo como un acontecimiento que tuvo como distintas secuencias. Fue un acontecimiento programado como una protesta obrero estudiantil y como tal se había establecido perfectamente cómo iban a ir avanzando las columnas desde los distintos lugares fabriles, desde Ciudad Universitaria al centro. Pero luego, y entonces esto era una determinada forma de acción colectiva que no era novedosa, eran las marchas al centro que ya se venían haciendo durante varios hechos de protesta, pero a su vez luego se convirtió en una rebelión popular y en una insurrección urbana, Entonces, esto fue, digamos, lo más específico. Que a su vez habla de diferentes formas, de otras formas de acción colectiva, ¿no? La rebelión urbana quiere decir que se sumaron otros actores que no estaban previstos inicialmente que apoyaran la protesta, pero que se sumaron cuando la policía empezó a reprimir y entonces verdaderamente empezaron a apoyar a los estudiantes y a los obreros, y luego llegó un punto en que la protesta organizada, la protesta obrero-estudiantil organizada, escapó del control de los propios dirigentes al convertirse en una rebelión popular. Claro. Y claro, o sea, integrando a otros sectores sociales, sectores medios que arrojaban sus cosas para formar sus digamos, materiales para las barricadas, pero además esto de insurrección urbana, que terminó convirtiéndose en una insurrección urbana porque no quedó limitado al centro, sino que la policía fue desbordada y tuvo que acuartelarse. O sea, la gente logró controlar a la policía. Increíble. Aparte tenemos imágenes, ¿no? Uno ve fotos, obviamente, lo que fue realmente esta insurrección urbana y las calles tomadas. Acá Carla te quiere hacer una pregunta, Mónica. ¿Cómo no? Mónica, ¿nos podrías contar un poco cuál fue la participación de las mujeres en este fenómeno? Si hay algún estudio hecho desde esta perspectiva. Sí, la participación de las mujeres fue un tema que por muchos años no fue tenida en cuenta. En parte no fue tenida en cuenta tampoco por mí, porque yo me dediqué a estudiar los que eran los sindicatos más paradigmáticos de ese momento, que eran los mecánicos, ¿no?, de las empresas transnacionales, que fueron quienes pusieron la mayor cantidad de gente en el Cordobazo. Y bueno, allí no había mucha cantidad de mujeres. Sin embargo, estudios posteriores han mostrado que incluso en la industria automotriz, en algunas plantas, por ejemplo la planta de Ilasa, que era de accesorios para los autos, de cables y etcétera, sí estaba constituida mayormente por mujeres, incluso había delegadas que salieron a las calles, vinieron, digamos, la planta no estaba en el centro, estaba en las afueras de Córdoba, y vinieron acompañando, digamos, a sus compañeros y respondiendo a la convocatoria del gremio, ¿no? Porque esto fue algo, como decía antes, muy bien organizado. Y también hemos visto, en las fotos se ve, y si uno ahora le estamos prestando más atención a esa participación de las mujeres, que no fue mayoritaria si uno lo compara con quien fue el grueso de la movilización, que eran los obreros mecánicos, que eso también le dio una
una característica muy particular al movimiento, porque por el número que agrupaban las fábricas automotrices y por el tipo de trabajador, digamos, de nuevo obrero industrial que significaban, que eran muchos en cantidad, pero también cada vez vemos más que han participado, mujeres que trabajaban en la empresa provincial de energía, que estaban agremiadas en el sindicato de Luz y Fuerza, que era el que conducía Agustín Tosco, que fue otro de los pilares, digamos así, claro, del Cordobazo. Y entonces, ellas sí se las ve saliendo al centro, y porque además, la empresa estaba en el centro, entonces, era justamente fue una estrategia del paro activo, el de citarlos en los lugares de trabajo para desde allí hacer abandono, cosa de que la concurrencia fuera mayor, ¿no? Qué impresionante. Entonces, Mónica, perdón, se nos fue el tiempo, pero agradecerte, mientras te escuchaba, qué impresionante esta sensación, sobre todo para que lo vean y lo perciban nuestros estudiantes, cómo la historia está viva, ¿no? Y se está haciendo todo el tiempo. Vos misma dijiste, yo al principio de mi investigación por ahí no me detuve en ciertas cosas, pero con el cambio de los tiempos me empiezo a detener en otras, y cómo se puede ver esa foto del Cordobazo que no está cerrada. Van a pasar los años. Para nada. Claro, eso es fascinante del trabajo de ustedes, de los historiadores. Sí. Bueno, te agradecemos mucho. Bueno, muy bien. Gracias. Perdón por el poco tiempo, nos quedaríamos, pero horas, ¿no, Carla? La verdad que sí. Gracias, Mónica. Bueno, un beso enorme. Gracias a ustedes. Hasta pronto.